La estación de reparaciones estaba prácticamente en silencio cuando Ethan Cole escuchó la alarma de advertencia proveniente del Bay 7. Levantó la vista de la pieza del motor que tenía en las manos y vio una pequeña nave alienígena temblando dentro del área de acoplamiento. Una columna de humo azul salía de un costado y las chispas saltaban por el suelo metálico cuando las puertas de emergencia se cerraron tras él. Ethan llevaba años reparando barcos averiados, pero algo en este en particular le hizo detenerse a observarlo. El barco no llevaba ninguna marca de la compañía, ninguna bandera militar ni ningún nombre legible en su casco plateado dañado. Entonces, se abrió la puerta lateral y una joven alienígena salió lentamente. Era alta y delgada, con la piel pálida de color azul verdoso y una larga melena plateada que le caía sobre los hombros. Sus brillantes ojos violetas se movían por el taller de reparaciones como si esperara que alguien la atacara en cualquier momento. Llevaba un traje de supervivencia negro y plateado que le cubría casi todo el cuerpo, desde el cuello hasta las botas. El traje parecía caro, pero su superficie estaba cubierta de quemaduras profundas y grietas, y varias luces pequeñas parpadeaban en rojo. Ethan notó que ella mantenía una mano pegada al costado mientras caminaba hacia él. Antes de que él pudiera preguntarle su nombre, ella dijo: «Necesito un mecánico, no un médico». Ethan dejó su herramienta y examinó el traje dañado desde una distancia prudencial. Él le dijo que la estación tenía una enfermería, pero la mujer alienígena negó rápidamente con la cabeza. «Nada de médicos», dijo, y había verdadero miedo en su voz cuando pronunció esas dos palabras. Ethan había conocido a muchos viajeros extraños, así que no hacía preguntas innecesarias. Se presentó y le pidió que se colocara cerca del escáner para poder comprobar los daños. Tras una breve pausa, le dijo que se llamaba Lyra Venn y subió con cuidado a la plataforma de reparación. El escáner se movió lentamente alrededor de su cuerpo, proyectando una tenue luz verde sobre el traje oscuro. Al principio, Ethan vio daños normales causados por el calor, la presión y fallos eléctricos. Entonces comenzaron a aparecer lecturas extrañas en su pantalla, y su expresión tranquila cambió lentamente. El traje tenía conductos de refrigeración, filtros de aire, escudos de energía y sistemas que Ethan nunca había visto antes. Pero lo más inusual era una gruesa capa de control de energía que recorría el pecho y la espalda de Lyra. Parecía menos un traje de supervivencia y más una máquina construida para contener algo en su interior. Ethan volvió a realizar el escaneo porque pensó que la máquina había cometido un error. Las lecturas fueron las mismas, solo que esta vez el nivel de alerta fue más alto que antes. Le preguntó a Lyra qué tipo de fuente de energía protegía el traje, pero ella apartó la mirada. «No hay nada que debas saber», dijo en voz baja. «Solo repara los daños exteriores». Ethan explicó que podía reparar el metal, pero que eso no solucionaría el fallo energético interno. Si el sistema interno continuara fallando, el traje completo podría dejar de funcionar en 1 hora. Por primera vez, Lyra pareció realmente asustada, y sus ojos violetas se abrieron de par en par al oír sus palabras. Ella le preguntó si había alguna manera de arreglar el traje sin abrir los cierres interiores. Ethan negó con la cabeza y le mostró las líneas de energía dañadas en la pantalla que tenían al lado. Un canal roto ya estaba ardiendo a través de otro, y el calor alrededor de su hombro aumentaba rápidamente. Mientras hablaba, una tenue luz azul apareció de repente a través de una pequeña grieta cerca de su cuello. Lyra lo cubrió rápidamente con la mano, pero Ethan ya había visto el extraño resplandor. «¿Qué fue eso?», preguntó Ethan, pero Lyra se apartó del escáner sin responderle. En ese mismo instante, todas las luces situadas sobre la mesa de reparación parpadearon una vez y luego volvieron a la normalidad. Una de las viejas herramientas de Ethan rodó repentinamente por la mesa, aunque nadie la había tocado. Lyra se quedó mirando la herramienta, y el miedo en su rostro se hizo aún más intenso que antes. Le dijo a Ethan que debía olvidar lo que había visto y reparar solo lo que estuviera a su alcance.
Pero Ethan sabía lo suficiente sobre máquinas como para comprender que algo peligroso estaba sucediendo. Antes de que pudiera responder, se oyó un crujido seco en la parte trasera del traje de Lyra. Ella lanzó un grito y cayó de rodillas mientras un brillante resplandor azul se extendía bajo la armadura negra. Varias máquinas de la habitación se pusieron en marcha al mismo tiempo, aunque Ethan no las había encendido. Un brazo de reparación se movió por sí solo, las luces de la estación se intensificaron y su escáner se llenó de señales de advertencia. Ethan corrió hacia Lyra, pero ella levantó una mano y le dijo que no la tocara. Su voz era débil ahora, y unas pequeñas líneas de luz azul brillaban bajo la piel de su cuello. Ethan miró el escáner y se dio cuenta de que el sistema interno estaba fallando mucho más rápido de lo que esperaba. Le dijo a Lyra que solo quedaba una opción segura si quería que él reparara el daño. Tuvo que quitarse el traje exterior para poder acceder al sistema de control de energía averiado que se encontraba debajo. Lyra se quedó completamente inmóvil, y durante varios segundos el único sonido que se oyó fue la alarma de la estación. Luego miró hacia la puerta cerrada del taller de reparaciones y le preguntó a Ethan si alguien más podía entrar. Cuando él dijo que no, ella se giró lentamente hacia él con el miedo reflejado en su rostro. «No entiendes lo que estás pidiendo», susurró Lyra mientras sus manos se dirigían hacia el candado que llevaba en el cuello. Ethan le dijo que lo único que le importaba era mantenerla con vida, sin importar lo que se escondiera bajo la armadura dañada. Ella lo miró fijamente a los ojos como si estuviera tratando de decidir si realmente se podía confiar en un ser humano. Luego respiró hondo y presionó los dedos contra el primer cierre plateado de su traje. «Tengo que quitármelo», dijo ella, y Ethan escuchó de repente cómo todas las máquinas de la habitación empezaban a zumbar. La primera cerradura se abrió, una luz azul inundó la abertura y el mecánico se quedó paralizado. La luz azul se hizo más brillante cuando Lyra abrió el segundo candado de su traje dañado. Ethan permaneció inmóvil, pero sus ojos seguían cada pequeño movimiento de sus manos. Las placas metálicas que rodeaban sus hombros se separaron lentamente con un suave sonido mecánico. Un cálido resplandor azul emanaba de debajo del traje e iluminaba la oscura bahía de reparaciones. Por un instante, Ethan se olvidó del barco averiado, de las alarmas e incluso de sus herramientas. En todos sus años como mecánico, jamás había visto nada parecido. Lyra retiró lentamente la parte superior del traje y la colocó sobre la mesa de reparación. Finas líneas luminosas cubrían sus hombros, brazos y espalda como ríos de luz azul bajo su piel. Las líneas se movían suavemente con cada respiración que ella tomaba, casi como si estuvieran vivas. Ethan miró rápidamente su escáner, pero la máquina no pudo comprender lo que estaba viendo. La pantalla parpadeó repetidamente antes de mostrar un sencillo mensaje de advertencia. Fuente de energía biológica desconocida. Lyra notó que Ethan miraba fijamente la pantalla y bajó la vista. Explicó que las líneas brillantes formaban parte de su cuerpo y no del traje. Su pueblo nació con un sistema energético especial que les permitía conectarse con las máquinas que los rodeaban. El traje negro normalmente mantenía esa energía bajo control e impedía que se propagara a la tecnología cercana. Sin el traje, un miedo o dolor intenso podrían hacer que su energía se transfiriera a las máquinas sin permiso. Por eso, las herramientas y los brazos de reparación de Ethan habían empezado a moverse solos. Ethan no parecía asustado, y eso sorprendió a Lyra más que nada. En lugar de eso, cogió un pequeño escáner y examinó cuidadosamente las líneas dañadas cerca de su hombro. Varias de las líneas azules eran brillantes, pero 3 líneas oscuras se extendían hacia su pecho. Lyra guardó silencio cuando Ethan le preguntó qué significaban las marcas oscuras. Tras una larga pausa, admitió que los daños no se limitaban únicamente a su traje. Algo dentro de su cuerpo estaba empezando a fallar. Le contó a Ethan sobre un órgano que tenía cerca del pecho y que su gente llamaba el núcleo. Creó la energía que se movía a través de las líneas luminosas bajo su piel. La extraña explosión que dañó su nave también dañó el núcleo y su sistema de control. Si las líneas oscuras llegaban al centro de su pecho, el núcleo podría detenerse por completo.
Ethan le preguntó cuánto tiempo tenía, pero Lyra no pudo darle una respuesta clara. Su silencio le indicó que probablemente la respuesta no tardaría en llegar. Ethan volvió a analizar el patrón de energía dañada y de repente notó algo extraño. Los pequeños puntos de control alrededor del núcleo de Lyra se parecían mucho a los antiguos sistemas de energía humanos. Ya había reparado ese mismo tipo de conducto energético en el interior de naves humanas olvidadas en numerosas ocasiones. Eso no tenía sentido porque el pueblo de Lyra había desarrollado tecnología mucho antes de que los humanos llegaran a esta parte del espacio. Ethan se acercó al escáner y comparó los patrones una vez más. No solo eran similares, algunas partes eran prácticamente idénticas. Antes de que Ethan pudiera contarle a Lyra lo que había encontrado, una fuerte alarma sonó en toda la estación. En la pantalla principal apareció un mensaje que indicaba que un barco Bellari armado había entrado en la zona. El rostro de Lyra palideció al leer la advertencia. Ethan esperaba que ella se sintiera segura porque su propia gente había venido a buscarla. En lugar de eso, lo agarró del brazo y le susurró que no debían saber que ella estaba allí. A continuación, apareció un nuevo mensaje que llenó la pantalla. Devuelvan a Lyra Ben inmediatamente o abordaremos la estación. Lyra se quedó mirando el mensaje de advertencia, mientras las líneas azules bajo su piel se volvían más brillantes. Ethan notó que su miedo era más fuerte ahora que cuando se le abrió el traje dañado. Él le preguntó por qué tenía miedo si el barco que estaba afuera pertenecía a su propia gente. Lyra miró hacia la puerta cerrada del taller de reparaciones y le dijo que no iban a venir a salvarla. Venían porque ella había escapado de ellos. Ethan mantuvo la calma y le pidió a Lyra que explicara la situación antes de que los soldados llegaran a la estación. Ella le dijo que no era una miembro cualquiera de la raza Bellari. Ella había nacido como lo que su pueblo llamaba una nacida de las estrellas. Solo unos pocos nacidos de las estrellas seguían con vida, y sus cuerpos producían mucha más energía que los Bellari normales. Ese poder los hacía valiosos para los líderes de su mundo. Durante años, a Lyra le habían dicho que los nacidos de las estrellas estaban protegidos porque eran especiales. Más tarde, descubrió grandes habitaciones secretas bajo una base militar en su planeta natal. Dentro de esas habitaciones, otros nacidos de las estrellas estaban conectados a máquinas gigantescas y poderosas naves de guerra. Su energía vital estaba siendo extraída de sus cuerpos para alimentar las armas. Lyra comprendió que su gente no la estaba protegiendo en absoluto. El traje negro dañado que estaba sobre la mesa de Ethan de repente le pareció muy diferente. Lyra explicó que el traje fue diseñado para controlar su energía y rastrear su ubicación. Había escapado tras enterarse de que los líderes militares planeaban incorporarla a un nuevo buque de guerra. Durante la huida, una explosión desconocida dañó su nave e hirió gravemente su núcleo. Había elegido el taller de reparaciones de Ethan porque era el lugar más cercano al que podía llegar. Una voz grave se escuchó de repente por los altavoces de la estación y ordenó a Lyra que se rindiera. El comandante Bellari prometió que nadie sufriría daño alguno si Ethan la entregaba de inmediato. Lyra le dijo en voz baja a Ethan que debía aceptar la oferta antes de que personas inocentes corrieran peligro. Ethan miró la lectura dañada de su núcleo y luego miró hacia la cámara de seguridad que estaba encima de ellos. Le dijo al comandante que Lyra se quedaría hasta que su vida ya no corriera peligro. El comandante advirtió a Ethan que los humanos no tenían derecho a interferir en los asuntos de los Bellari. Ethan respondió que Lyra había entrado en su taller pidiendo ayuda, no pidiendo convertirse en propiedad de nadie. Antes de que el comandante pudiera responder, las luces de la estación se apagaron repentinamente. Las luces rojas de emergencia se encendieron al tiempo que se oían sonidos de heavy metal procedentes de la zona de acoplamiento. Los soldados de Bellari habían comenzado a abordar la estación. Ethan cogió su caja de herramientas y volvió al escaneo del núcleo dañado de Lyra. Sabía que tenía poco tiempo antes de que los soldados llegaran al taller de reparaciones. Entonces,
Lyra señaló de repente una vieja herramienta de metal que descansaba junto al escáner de Ethan. En el mango había un pequeño símbolo tallado, casi oculto bajo años de arañazos. El mismo símbolo brillaba en el interior del sistema de control que rodeaba el núcleo de Lyra. Ethan cogió la herramienta y se quedó mirando las dos marcas coincidentes en completo silencio. La herramienta había pertenecido a su abuelo y provenía de un antiguo barco de exploración humano. No había razón para que ese símbolo humano existiera dentro de la avanzada tecnología Bellari. De repente, se oyeron fuertes pasos que resonaron fuera del taller de reparaciones, cuando alguien empezó a forzar la puerta cerrada con llave. Ethan miró a Lyra y se dio cuenta de que la verdad era mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Los pasos pesados que se oían fuera del taller de reparaciones se hicieron más fuertes, mientras Ethan buscaba en la antigua base de datos de la estación. Lyra permanecía a su lado mientras las líneas azules bajo su piel destellaban con dolor y miedo. Ethan introdujo el símbolo de la herramienta de su abuelo en el sistema de búsqueda y esperó una respuesta. Al principio, el ordenador no mostraba nada, pero luego apareció un archivo oculto de hace más de 100 años. El archivo pertenecía a una nave de exploración humana, que había desaparecido mucho antes de que los humanos conocieran oficialmente a los Bellari. Ethan la abrió rápidamente mientras los soldados seguían cortando la puerta metálica cerrada con llave. El antiguo documento contaba una historia que había permanecido oculta durante generaciones. La nave humana perdida había encontrado una colonia Bellari después de que su sistema de energía principal fallara por completo. Miles de extraterrestres estuvieron al borde de la muerte, porque sus máquinas ya no podían producir suficiente energía. Los ingenieros humanos se habían quedado y les habían ayudado a construir un nuevo sistema, utilizando diseños sencillos basados en la fuerza humana. También habían colaborado con científicos de Bellari para conectar la energía vital con las máquinas de forma segura. El símbolo en la herramienta de Ethan era la marca de ese equipo secreto de ingeniería humana. Lyra se quedó mirando la pantalla y poco a poco comprendió por qué existía la misma marca dentro de su núcleo. Su pueblo siempre había afirmado que la tecnología Starborn fue creada únicamente por antiguos científicos Bellari. Pero los registros demostraron que los seres humanos habían ayudado a construir el primer sistema de control muchos años antes. Posteriormente, los líderes Bellari eliminaron todos los nombres humanos y transformaron el Plan Pacífico en uno militar. Ethan se dio cuenta de que el núcleo de Lyra ya no era una tecnología extraña para él. Se construyó siguiendo principios de ingeniería que aún utilizaban los mecánicos humanos. Un fuerte estruendo sacudió la puerta del taller de reparaciones, cuando los soldados casi lograron forzar la primera cerradura. Ethan llevó a Lyra de vuelta hacia la mesa de reparaciones y le dijo que tal vez podría salvarla. Colocó varias herramientas pequeñas junto a ella y conectó el escáner directamente a sus líneas core dañadas. Lyra tenía miedo porque ningún ser humano había trabajado jamás tan cerca del sistema energético que había dentro de su cuerpo. Ethan le dijo que se quedara quieta y confiara en él, solo por unos minutos. Ella lo miró a los ojos y asintió lentamente. Ethan encontró el primer canal de energía dañado y colocó cuidadosamente un pequeño puente humano para repararlo. Durante un terrible segundo, todas las luces de la habitación se apagaron, y Lyra gritó de dolor. Entonces, la línea oscura que había debajo de su piel volvió lentamente a adquirir un color azul brillante. Lyra se quedó mirando su hombro con asombro, pues ningún médico Bellari había reparado jamás un núcleo de esa manera. Ethan esbozó una leve sonrisa, pero no tuvo tiempo para celebrar. Otros 2 canales estaban fallando, y los soldados estaban a punto de abrir la última cerradura. Antes de que Ethan pudiera comenzar la siguiente reparación, toda la estación se sacudió repentinamente por una potente explosión en el exterior. La pantalla principal se encendió y mostró una enorme nave de guerra Bellari, apuntando sus armas directamente hacia la estación. El comandante le dio a Ethan una última opción a través de los altavoces.
Tenía 3 minutos para devolver a Lyra, o miles de personas en la estación serían atacadas. Lyra le dijo en voz baja a Ethan que detuviera la reparación y la entregara antes de que murieran personas inocentes. Ethan la miró, luego al buque de guerra, y se dio cuenta de que su siguiente decisión podría cambiarlo todo. Ethan contempló la enorme nave de guerra Bellari, mientras la cuenta regresiva de la advertencia final aparecía en la pantalla. Lyra le repitió que detuviera la reparación y la devolviera antes de que personas inocentes resultaran heridas. Ella creía que una sola vida no valía más que la vida de miles de personas que vivían en la estación. Pero Ethan miró el sistema de control averiado dentro de su núcleo y se negó a alejarse. Él le dijo que devolver a una persona indefensa a quienes querían usarla no era paz, no era más que miedo con otro nombre. El comandante de la estación contactó repentinamente con Ethan y le ordenó que entregara a Lyra de inmediato. Explicó que la estación tenía escudos débiles y no podría sobrevivir a un ataque directo del buque de guerra. Ethan comprendía el peligro, pero también sabía que la verdad ya no podía permanecer oculta. Copió los antiguos archivos humanos y los conectó al sistema de comunicación de emergencia de la estación. Luego envió los registros a todos los barcos, colonias y canales públicos que estaban a su alcance. En cuestión de segundos, la historia olvidada comenzó a extenderse por todo el sistema. El comandante Bellari se dio cuenta de lo que Ethan había hecho y gritó por los altavoces. Ordenó a sus soldados que capturaran a Lyra y destruyeran todas las copias de los antiguos registros. En ese mismo instante, la puerta del taller de reparaciones finalmente se abrió, y soldados armados irrumpieron en el interior. Ethan agarró el traje dañado de Lyra, su caja de herramientas y la arrastró hacia un pequeño túnel de servicio. Los dos escaparon por el estrecho pasaje mientras los disparos azules impactaban contra las paredes metálicas a sus espaldas. El débil núcleo de Lyra brillaba con más intensidad cada vez que el miedo recorría su cuerpo. A medida que se adentraban en la estación, la energía descontrolada de Lyra comenzó a despertar a las máquinas que los rodeaban. Las luces antiguas se encendieron antes de que llegaran a ellas. Las puertas cerradas se abrieron y las pantallas muertas de repente mostraron corriente. Ethan se dio cuenta de que su núcleo dañado seguía intentando conectarse con todas las máquinas cercanas. Llegaron a una sección de muelle abandonada que llevaba cerrada casi 80 años. En su interior reposaba una antigua nave de exploración humana cubierta de polvo y restos de metal roto. Ethan sabía que el barco no se había movido desde mucho antes de que él naciera. Los soldados entraron en la zona de atraque justo cuando Ethan y Lyra llegaban a la antigua embarcación. Lyra cayó repentinamente sobre una rodilla, al aparecer otra línea oscura cerca del centro de su pecho. Ethan intentó ayudarla, pero una poderosa oleada de energía azul brotó de su cuerpo. La energía se movió a través del suelo y entró en la nave humana olvidada. Una a una, las luces comenzaron a brillar en su oscuro casco tras 80 años de silencio. Todos los que se encontraban en el muelle dejaron de moverse. Los motores del viejo barco cobraron vida con un sonido profundo que hizo temblar el suelo metálico. Sus puertas se abrieron solas y una luz blanca brillante apareció en la entrada. Ethan se quedó mirando atónito porque la nave no debería tener suficiente potencia para arrancar nada. Entonces, una antigua voz humana computarizada habló a través de los altavoces de la bahía de acoplamiento. Se indicó que se había detectado y aceptado una fuente de energía viva compatible. Lyra miró a Ethan porque nunca antes había entrado en una nave humana. El ordenador escaneó a Lyra una vez más, mientras los soldados Bellari alzaban sus armas. Un nuevo mensaje apareció sobre la puerta del antiguo barco e hizo que a Ethan se le helara la sangre. La nave identificó a Lyra como una fuente de energía autorizada dentro de un antiguo programa humano. Eso significaba que los humanos conocían la energía de los nacidos de las estrellas mucho antes de lo que afirmaba la historia oficial. Ethan metió a Lyra dentro mientras los soldados abrían fuego a sus espaldas. Entonces, el antiguo barco selló sus puertas y reveló un secreto que podría cambiar ambos mundos.
La antigua nave humana se alejó de la estación, mientras los combatientes Bellari la rodeaban rápidamente por todos lados. Ethan ayudó a Lyra a entrar en la sala de control principal, donde las viejas pantallas comenzaron a encenderse a medida que su energía azul llenaba la nave. El ordenador abrió archivos secretos que habían permanecido bloqueados durante más de 100 años. Lyra observó en silencio cómo las grabaciones mostraban a humanos y científicos Bellari trabajando juntos en pacíficas salas de investigación. El primer sistema Starborn nunca se creó para controlar personas ni para alimentar armas. Había sido diseñado para ayudar a que la energía viva devolviera la electricidad a mundos dañados. Los registros antiguos mostraban que Starborn ayudaba a hospitales, ciudades, granjas y barcos después de terribles desastres. Los humanos habían creado sistemas de control seguros para que los nacidos de las estrellas pudieran conectarse con las máquinas sin sentir dolor. Pero muchos años después, poderosos líderes Bellari cambiaron el sistema y eliminaron los registros humanos. Construyeron trajes de control, prisiones secretas y naves de guerra capaces de extraer energía de los cuerpos de los nacidos de las estrellas. Lyra comprendió poco a poco que todo lo que le habían enseñado desde la infancia se basaba en una mentira. Su don estaba destinado a salvar vidas, pero sus líderes lo habían convertido en un arma. Una advertencia apareció de repente cuando el gigantesco buque de guerra Bellari se movió directamente frente a ellos. La antigua computadora humana le dijo a Lyra que sus armas podían ser alimentadas por su núcleo. Si lograba conectar completamente con el barco, podría destruir el buque de guerra enemigo antes de que volviera a disparar. Ethan miró a Lyra, pero no le dijo qué decisión debía tomar. Él simplemente le recordó que ahora el poder le pertenecía a ella. Por primera vez en su vida nadie le daba órdenes. Lyra colocó ambas manos sobre el panel de control, y una intensa luz azul recorrió toda la nave. Las armas entraron en funcionamiento cuando el comandante Bellari ordenó a sus fuerzas que abrieran fuego. Pero Lyra no apuntó a sus motores ni al puente de mando. En cambio, envió una potente onda de energía a través de los sistemas de armas enemigos. Uno a uno, los cañones Bellari fueron desactivados sin que sus naves fueran destruidas. Incluso Ethan pareció sorprendido cuando cientos de armas enemigas quedaron inservibles en cuestión de segundos. La antigua nave envió automáticamente el evento a todos los canales de comunicación abiertos del sistema. Los soldados Bellari vieron cómo una mujer nacida de las estrellas adquiría el poder suficiente para destruirlos, y, aún así, optaron por no matarla. Algunos barcos enemigos comenzaron a alejarse porque sus tripulaciones ya no querían obedecer al comandante. Lyra se dio cuenta de que el miedo había mantenido a su pueblo en silencio durante años, pero la verdad finalmente los estaba cambiando. El comandante gritó a sus soldados que continuaran el ataque, pero cada vez menos barcos le respondieron. Por primera vez, su control sobre la flota comenzaba a flaquear. Entonces Ethan notó una extraña señal proveniente del traje negro dañado de Lyra dentro de la nave. Antes de que pudiera alcanzarlo, un dispositivo oculto dentro del traje emitió un destello de luz roja brillante. Lyra gritó repentinamente y cayó al suelo mientras las líneas azules bajo su piel se volvían de color rojo oscuro. La comandante había activado una señal de control secreta conectada directamente a su núcleo. Ethan se sentó a su lado y vio que sus indicadores vitales disminuían a cada segundo. La había salvado de los soldados, pero ahora solo tenía minutos para salvarla de la máquina que llevaba dentro de su propio cuerpo. Ethan observó cómo las líneas rojas se extendían por la piel de Lyra, mientras la antigua nave se llenaba de alarmas de advertencia. El ordenador mostró que la señal de control oculta estaba obligando a su núcleo a apagarse. Lyra apenas podía respirar, pero le dijo a Ethan que no perdiera el tiempo intentando salvarla. Ethan ignoró esas palabras y abrió el panel de control que estaba junto al traje negro dañado. El sistema era avanzado, pero bajo sus componentes alienígenas vio un diseño humano muy antiguo. Ese pequeño descubrimiento le dio la primera esperanza real que había sentido en minutos. Ethan siguió rápidamente la señal
y encontró 3 puntos de control conectados directamente al núcleo de Lyra. Los ingenieros de Bellari habían añadido cientos de complejos sistemas de seguridad a su alrededor para impedir que alguien pudiera vulnerar el sistema. Pero Ethan comprendió algo que aquellos ingenieros habían olvidado acerca de las antiguas máquinas humanas. Todo el sistema de control seguía dependiendo de un sencillo puente de alimentación oculto, bajo todas esas cerraduras. En lugar de luchar contra todos los programas de seguridad, Ethan recurrió a la vieja herramienta de reparación de su abuelo. Un pequeño truco humano podría cortar el control del comandante sin dañar el núcleo de Lyra. La comandante Bellari apareció en la pantalla principal y le ordenó a Ethan que se alejara de ella. Advirtió que un solo paso en falso acabaría con la vida de Lyra antes de que Ethan pudiera salvarla. Ethan no respondió porque sus manos ya estaban trabajando dentro del panel de control abierto. Quitó un cable, cambió la ruta de alimentación y conectó la antigua herramienta humana al puente final. Durante unos segundos terribles, Lyra dejó de moverse, y todas las luces azules del interior de la nave se apagaron. Entonces Ethan presionó la herramienta hacia abajo, y la señal de control oculta desapareció repentinamente. Lyra abrió los ojos mientras las líneas rojas bajo su piel volvían lentamente a ser de un azul brillante. Por primera vez en su vida, ningún traje, comandante ni máquina oculta tenía control sobre su cuerpo. Se puso de pie junto a Ethan y apoyó ambas manos sobre el panel de control principal de la antigua nave. Una oleada de energía azul recorrió la nave, pero ella no la utilizó para atacar. En cambio, abrió todos los archivos militares secretos de Bellari almacenados en el sistema robado de Starborn. Luego, difundió la verdad a través de todos los canales de comunicación pública a los que su núcleo pudo llegar. Los archivos revelaban prisiones ocultas, energía robada, experimentos secretos y generaciones de mentiras sobre los nacidos de las estrellas. Los soldados Bellari de toda la flota comenzaron a desobedecer órdenes al ver la verdad reflejada en sus propias pantallas. Varios capitanes desviaron sus naves para alejarlas del comandante, mientras que otros abrieron las celdas de la prisión de los nacidos de las estrellas. El comandante intentó detener la transmisión, pero finalmente su propia tripulación lo apartó del control. No hizo falta una gran batalla porque la verdad había quebrado el poder que el miedo había protegido. Ethan simplemente se quedó de pie junto a Lyra, mientras todo un sistema comenzaba a cambiar a su alrededor. Meses después, Lyra regresó al taller de reparaciones de Ethan luciendo un nuevo traje ligero que él le había fabricado. Controlaba su energía con delicadeza, sin ocultar su cuerpo ni reprimir el poder que llevaba dentro. Los humanos y los Bellari volvían a trabajar juntos, mientras que los nacidos de las estrellas liberados ayudaban a reconstruir mundos dañados en lugar de naves de guerra. Lyra sonrió y le prometió a Ethan que esta vez no destruiría ninguna de sus herramientas. Una llave inglesa de metal flotó de repente desde su mesa, y Ethan la miró lentamente con una sonrisa cansada. La chica alienígena se rió, y el mecánico humano finalmente comprendió que arreglar un traje roto había ayudado a liberar a todo un pueblo.